Saludos para todos, que tengan muy buenos días, qué placer estar en este lugar. Me presento formalmente, mi nombre es John Molina, soy psicólogo clínico y tengo un doctorado en ciencias de la gerencia del 2018, más o menos, soy el doctor. Y bueno, tengo años de experiencia en el área de la gerencia y en el área del desarrollo personal. Pero vamos a dar inicio entonces a nuestra jornada de clase de hoy. Les voy a dar una especie de clase magistral. Y en el contacto vamos a estar exigiendo o formalizando, mejor dicho, los contenidos en los que vamos a trabajar, porque todo el aspecto de la neuropsicología tiene hoy, en el haber de la profesionalidad, muchísimas aplicaciones. Está la neuropsicología aplicada a las ventas, la neuropsicología aplicada a la empresa, a la productividad. O sea, los campos de intervención que hoy tiene la neurología o la neurociencia son diversos, ¿ok? Lo primero que quiero que comencemos a explorar en este momento, ¿no? Es eh, algunos temas que yo considero supremamente importantes a la hora de pasar a ser transdisciplinarios, ¿no? Si hay algo que en la nueva gerencia hoy, el paradigma gerencial que se tiene hoy en día, se llama el paradigma transdisciplinario complejo del señor Edgar Morin. Supongo que en algún momento ustedes tendrán que hacer investigaciones cuando vean metodología de investigación. Pero creo que una frase o un fraseo que resume muy bien el aspecto de la complejidad es esta frase de Sun Tzu, del libro El arte de la guerra. Dice, si conoces el entorno y te conoces a ti mismo, no has de temer el resultado de 100 batallas. ¿Ok? Pero si no conoces el entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en derrotas. Pero si no conoces el entorno, pero te conoces a ti mismo, tienes las posibilidades tanto de perder como de ganar. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de lo que transmite Sun Tzu aquí y trayéndolo al ámbito de la psicología? Es importante conocer el desafío de lo social que tenemos hoy con el aumento de tantas tecnologías que suman y que de alguna forma el no tener una hegemonía de pensamiento lleva a tanta incertidumbre social, ¿no? Es lo primero. En este mundo, si podemos describir algo importante, es que hay mucha incertidumbre en cuanto al conocimiento. Todo el mundo habla en nombre propio como si fueran los portavoces de la verdad. Entonces, conocer el entorno se convierte en un proceso muy difícil porque no sabemos quién está diciendo la verdad. Y para eso tendremos que centrarnos entonces en la ciencia, que es, aunque no lo queramos ver, el único sendero o el único camino para constatar con la realidad. Entonces, aprender a conocer el entorno, las disciplinas científicas que están hoy avaladas, porque hoy la gente habla muchísimo de neurociencia, pero habla muchísimo de neurociencia de especulación. ¿Ya? Conocernos a nosotros mismos es otro desafío y que creo que es de donde va esta materia, ¿no? El conocernos a nosotros mismos tiene que ver con un dominio del poder. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, cómo resetear nuestra mente, cómo generar dentro de nosotros bioquímicos para la felicidad o cómo generar en nosotros la creatividad, pues vamos a estar siempre desfasados en la historia. Entonces, Sun Tzu nos invita a conocernos a nosotros mismos y conocer el entorno. Creo que este es uno de los aspectos más importantes que yo considero a la hora del desarrollo empresarial y personal de pasar, ¿ok? Bueno, como les dije hace un rato atrás, la neurociencia hoy tiene muchísimas diversidades, ¿no? Sobre todo en el neuroliderazgo, ¿no? Cuando hablamos de neuroliderazgo, hoy tenemos que centrarnos en hablar del mismo proceso que siempre viene existiendo, que es el proceso de liderazgo, que es el proceso de influenciar. Entonces, aquí surge una dinámica de poder. Cuando yo conozco cómo influenciar a alguien, tengo un poder sobre esa persona. Yo no inventé esto. Esto está así en la literatura. Entonces, el trabajo de toda persona que estudia el comportamiento humano en un doctorado como este, doctorado
del comportamiento y del desarrollo, ¿sí? Pues más o menos sería encontrar los elementos para poder influir de manera positiva, casi siempre que la influencia es de manera positiva, porque estamos hablando de la persuasión, pero también podemos hablar de la manipulación, que es una influencia desde el punto de vista negativo. ¿Negativo para quién? Para la persona a la cual estoy influyendo. Entonces, entender las razones por qué la gente no cambia es comportamiento. Entender las razones por qué las personas les cuesta tanto lograr sus metas, definitivamente nos tienen que llevar a pensar en que la única forma de lograr eso en las personas, de que logren sus metas, de que tomen mejores decisiones, cómo saber cuándo estoy tomando la mejor decisión, es que haya una educación formal en los elementos internos de la vida. Y quien tenga ese conocimiento inmediatamente se convertirá en un líder. Entonces, aquí plantea la gente que estudia el neuroliderazgo, que es una de las aplicaciones de la neuropsicología. Primero, ¿por qué nos resistimos al cambio? Es una pregunta indudablemente infalible, infaltable en este campo del neurodesarrollo. ¿Ok? ¿Por qué nos resistimos a cambiar? ¿Qué impide que la gente cambie? ¿Ok? ¿Dónde está la motivación de las personas? Aunque esto en psicología ya se puede haber estado estudiando durante muchos años, la teoría de McLennan de la motivación. Ojo, porque en el desarrollo de esto van a salir algunas pistas de hacia dónde vamos a dirigir todo este entramado de conocimiento, ¿no? Eh, para mí, desde el punto de vista de la psicología, en los años que llevo aplicándolo y viajando, he podido ver que el ser humano busca tres cosas en la vida. Tres, no más que tres. Tener una buena salud, tener una buena familia y tener una buena economía. ¿Sí? Una buena salud tiene que ver, ¿sí?, con un equilibrio en la persona entre el ambiente externo y el ambiente interno, donde el ambiente externo no me ofusque demasiado. Para eso debo tener herramientas. También se entiende la parte de salud como la capacidad que tengo de adaptarme a los cambios sociales. Yo soy del 70, de los 70, y de los 70 nosotros somos la última generación capaz que interactuamos en la primera medida de jóvenes con los celulares, con la tecnología, y venimos abriendo los caminos. Y mucha gente que se resistió a ese cambio, pues no dio la batalla, pues se quedó, en una palabra podemos decirlo, se quedó atascado, anclado o se quedó estancado en el tiempo por no cambiar las herramientas, ¿ok? ¿Por qué no las cambió? Bueno, la neurociencia, la neuropsicología da una respuesta a eso, da una respuesta a eso. ¿Okay? ¿Dónde está la motivación de las personas? Hoy la neurociencia o la neuropsicología dice que la motivación de las personas está en aquello que te genere dopamina. Dopamina. Todo lo que te genere dopamina cae en el campo de la curiosidad, de lo sorprendente, cae en el campo de lo novedoso. Es así que una persona que nosotros entendamos cómo poder motivar a la gente en el campo de lo novedoso, de lo creativo, ahí hay una fuerza de dopamina creciendo en el cuerpo. Recordándoles que la dopamina, como bioquímico, como neurotransmisor, genera dentro de la persona la sensación de placer y bienestar, esa subida de dopamina donde estoy muy efervesciente, ¿no? Que la gente confunde ese subidón de dopamina con felicidad, que no es así. Por eso es que hay muchas personas que constantemente, cuando el elemento de la motivación se les va, prácticamente entran en depresión. Y la depresión tiene una expresión, es disminución de la dopamina, disminución de la serotonina, ¿ok? Porque ha tenido mucha recarga de dopamina en el cuerpo. ¿Ok? Eso como responder esta pregunta así de manera somera, ¿no? Hay mucho más campo para estudiar de esto. ¿Cómo tomar mejores decisiones? También están en el campo de la neuropsicología. ¿Por qué? Porque toda decisión en trama, el que toma la decisión correcta, dentro de la intención, puede saborear el placer de lo que está en esa decisión absorbiendo.
Entonces, detrás de la decisión que tomo, de la elección que hago, es porque me mueve un placer o estoy evitando un displacer, un dolor. Entonces, hay gente en la vida que se mueve en su toma de decisiones más desde evitar el dolor que el de generar placer. Y esto en la vida también nos lleva a tomar decisiones. O sea, todo va de la mano. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de la vida práctica, pero lo podemos aplicar a cualquier área de la vida. ¿Ok? Una mujer que su esposo le es infiel constantemente, ¿ya? Y de vez en cuando él la saca a comer, de vez en cuando toma una foto familiar, pero desde el punto de vista de la vida, ella tiene que tomar una decisión. La decisión es buscar la dignidad, pero las migajas de placer son tan efímeras, pero a la vez suficientes para mantenerla anclada a ser una mendiga de amor. Entonces, ella no está tomando una decisión, la decisión de ella es de mantenerse en esa situación, per se, de mantenerse en esa situación porque quiere evitar el dolor de quedarse totalmente solo. Hay una frase muy bonita que dice el señor Jorge Bucay, dice que entre el dolor y la nada, prefiero el dolor, porque en la nada se siente terrible. Como el hombre que va caminando por el desierto, encuentra un pozo de agua, después de 3 días en un pueblo fantasma, un pocito de agua con bacterias, con larvitas de la sed que tenía tomado, porque entre el dolor y la nada prefiero el dolor. ¿Eh? O sea, hay mucha gente que le cuesta tomar decisiones porque al tomar esa decisión tienes que experimentar la nada y viene la incertidumbre y viene un aumento de dopamina y como no se ha entrenado en la sorpresa, sino que se ha entrenado su cerebro, se ha entrenado los caminitos en los diagramas mentales, se ha entrenado simple y llanamente para evitar el dolor, le cuesta tomar decisiones. Se estudia la neurociencia, la neuropsicología. Y por supuesto, en dónde poner el foco en tiempos ásperos, que es otra cosa que estudia la neurociencia, la neuropsicología. ¿Okay? Y todo esto ejercido por una persona que sabe, que entiende cómo funciona la mente humana. ¿Okay? Veamos un poco más. ¿No? Bueno, un poco de lo que es el neuroliderazgo. Es alguien que tiene el poder para influenciar en las actitudes, conductas de los demás y lograr objetivos. Que a fin de cuentas es lo que queremos hacer desde la psicología clínica, desde la psicología positiva, desde el neurocoaching, desde el neuroliderazgo, de cualquier disciplina. El que estudia la neuropsicología se convierte en un líder per se, porque sí. ¿Ok? Por lo tanto, el líder no nace, se hace, se hace. Nace con un poco de información y luego esa información que va integrando lo hace una persona de influencia. Toda persona que ejerce influencia es un líder. Ok, aquí, para pasar un poco a lo que es el objetivo central, que es descubrir todo lo que es la parte de la neuropsicología, se me hace interesante hablar también de lo que es el arte del líder. El arte del líder tiene que ver con enfocarse en las cualidades de sus seguidores para desatar el potencial de ellos, ya sea desde lo clínico, ya sea desde lo empresarial, ya sea desde la tribuna en que sea. Una persona que estudia la neuropsicología no la estudia solamente para ver, ay, mira qué dopamina tuvo, no, sino para ejercer influencia. ¿Ok? Ahora, el elemento central del estudiante y practicante de las disciplinas neurocientíficas está en hacer a la persona libre, no un seguidor, que es lo que hacen los gurús hoy de la ciencia, ¿no? Forman a las personas para que todos los días vengan a ellos a recibir más, pero nunca le enseñan el principio como tal, ¿ok? Entonces, el líder verdadero, el experto en la ciencia, también tiene algo que se llama bioética. En la bioética tiene que ver no solamente con no matar niños o con guardar la vida, también tiene que ver con desatar el potencial de la gente, ¿sí? Porque en la medida en que evolucione nuestra sociedad, pues crecemos todos. Esta también es otra de los elementos de la aplicación de lo neuro, que tiene que ver básicamente con el neurocoach, ¿no? Aplicaciones.
de lo neuropsicológico, ¿no? Porque el coaching es una herramienta que está creciendo mucho y quiero que ustedes lo vean como lo han planteado en la neuropsicología, el neurocoaching, que es una herramienta muy poderosa. Estoy diciéndole de aplicaciones, de conceptos tradicionales usted lo puede buscar, pero quiero mostrarle esto. Una persona se mueve en la vida por sus metas. Primero, ver aquí con el marcador. Okay. Una persona aquí se mueve por las metas, ¿verdad? Toda la vida es metas para una persona. Okay. Toda la vida lo que la persona requiere es tener metas. El acercarse a la meta es producto, sí, de las acciones que tomo, de los resultados que estoy obteniendo. Si mis acciones que estoy teniendo, ojo, esto es comportamiento humano. Las acciones, lo que se ve, lo visible que se ve, no me está acercando a mi resultado, pues no voy a lograr mis metas. Entonces, estudiamos siempre en el desarrollo de la persona las acciones que está emprendiendo y, por supuesto, las limitantes en esas acciones. A este estudio se llama aprendizaje de primer orden. Escuche esto muy bien. Entonces, hay elementos que impiden que la persona logre sus resultados. Y eso podría ser condicionantes biológicos. Por ejemplo, una persona que quiere correr 100 metros planos, pero está pasado de peso. Hay un condicionante biológico que te dice, mira, con este no vas a poder mover toda esa masa del cuerpo. O correr la maratón de San Sebastián de 21 kilómetros, jugar en la NBA con la altura que tiene. O sea, hay condicionantes biológicos en la vida para adquirir los resultados, ¿ya? Que son condicionantes que no los podemos evitar. ¿Okay? Sin embargo, también hay otros elementos que impiden el avance de los resultados, que son las aptitudes y la motivación, las herramientas que tenemos, que se convierten en habitualidades. No es lo mismo que una persona opere hoy con láser en la laparoscopia, que opere como operaban hace 30, 40 años cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de patología. ¿Ah? Hoy las herramientas hacen más versátil, más efectivo, menos invasiva, con menos dolor que antes. ¿Por qué? Porque han cambiado las habitualidades. Entonces, eso es lo que les hablaba acerca de Sun Tzu durante la guerra. Entender el mundo que vivo y tener que aprender a adaptar. El principio de la adaptación es lo más neuropsicológico que hay. Por supuesto que dentro de esos impedimentos que tenemos también en la vida, podemos encontrar expresiones metafísicas que limitan que la persona alcance sus resultados. Y esto, tanto las expresiones metafísicas como las aptitudes y la motivación, también es neurociencia, también es neuropsicología del comportamiento, también lo es. Porque las aptitudes, un concepto muy simple de las aptitudes, es algo más complejo que un sentimiento, porque en la actitud hay un pensamiento, una emoción ligada y un sentimiento a largo plazo. ¿Ya? Entonces, una persona se enoja con facilidad, estamos hablando de una emoción. Una persona que siempre esté en una crítica constante hacia algo, hacia alguien, y cualquier cosa que le haga una persona frente a ella, o de espaldas a ella, o que se entere, y ella se enoje, estamos hablando de una actitud frente a la. ¿Okay? Y todas estas cosas van de la mano con mi percepción de la realidad. Ojo con la palabra, percepción de la realidad. O sea, que no nacemos con una percepción automática de la realidad. No. La percepción de la realidad, primero arrancamos subjetivamente, con nuestras experiencias, con las creencias, con las expresiones metafísicas que tenemos. ¿Qué son expresiones metafísicas, profesor? Por ejemplo, esta expresión metafísica, que siempre la hemos encontrado, cuando dicen, si Dios quiere va a pasar eso, en el tiempo de Dios será perfecto. No tuve buena suerte. A eso en psicología se le llama locus de control externo, donde yo, ¿sí?, digo que es el mundo exterior el que no me ha permitido cambiar, porque no tengo un sistema de adaptación, porque mi percepción de la realidad
¿sí? Subjetiva, por supuesto, porque nadie tiene una percepción totalmente objetiva de la realidad. Está limitada por mis actitudes que ya fueron creadas en los primeros años de vida, por las cosas que me motivan o por las cosas que yo evito en el dolor. O sea, hay personas, ya lo estoy diciendo, hay personas que frente a una novedad, ellos se animan. Estamos hablando entonces de personas con un tipo de motivación muy particular. A eso se llama motivación al poder. Está motivación al poder, ojo, motivación al logro y motivación a la afiliación, más clara. Sigue siendo la base. Hay personas que se mueven hacia el poder, hacia ganar, hacia triunfar. Hay personas que no les importa que lo saquen en una cámara, en una foto. Están motivados al logro, son los científicos, están estudiando cuando nadie lo ve, en desarrollar una vacuna. Están motivados por algo mucho más interno que el poder. Y por supuesto la motivación a la afiliación, que tiene que ver con los dos elementos. Estoy motivado a generar un grupo, una sociedad, y para eso conservo dentro de mí buenas emociones, un buen manejo de mis aptitudes, soy más sociable. ¿Se comprende? Entonces, tenemos a McClellan por un lado, diciéndonos que la motivación nos lleva a los resultados. Las aptitudes las tengo formadas como una percepción de la realidad. Por eso que la actitud hace muchos años era una palabra mucho más común que ahora. ¿Sí? La aptitud en una sola frase podríamos decirle, no tienes culpa de la cara que tienes, ojo, pero sí tienes culpa de la cara que pones. Esa es la actitud. Es la cara con la que enfrentas la situación. La situación en sí misma no es desafiante, es la cara, o sea, mi interioridad, como yo me enfrento a la situación, eso habla de mi actitud. Por supuesto, si tenemos habitualidades, condicionamientos biológicos bajos, herramientas que no hemos aprendido a tener todavía el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya vamos a ver un ejemplo de inteligencia artificial en la neuropsicología. Expresiones metafísicas que siempre nos sabotean. Algún día Dios me dará mi licencia. Entonces, estamos frente a una persona que no va a accionar. Por lo tanto, sus resultados no van a ser buenos y nunca va a llegar a la meta. A esto se le conoce totalmente como el autosabotaje cognitivo, que no es una sola cosa, es un concepto amplio, que no se puede describir en una sola palabra. Se dice autosabotaje cognitivo porque todo tiene que ver con mi forma de entender la realidad, con la palabra percepción. ¿Ok? Pero la percepción mueve la emoción y la emoción mueve a la acción. ¿Ok? Esto es el primer cambio que hace la neuropsicología. Si con esto no cambiamos, vamos al aprendizaje de segundo orden. Vamos a ver qué es el aprendizaje de segundo orden. Este es el aprendizaje de segundo orden. Si yo no pude cambiando mis habitualidades, mi motivación, si cambiando mis expresiones metafísicas, si cambiando mis condicionantes biológicos no logro los resultados, tiene que haber algo entonces más profundo. Y ahí vamos al tipo de observador que somos, o sea, realmente a la percepción de la realidad. Conductualmente usted le puede decir a la persona, vamos, tú puedes, pero no es suficiente a veces. Conductualmente usted puede poner a la persona en el campo deportivo a correr, pero no es suficiente que llegue a la meta. Hay que juntar todos estos elementos. Y esta es la parte, para mí, el verdadero trabajo en la neuropsicología, que es el observador que somos. Y por ahí hay una frase muy común en la neurociencia que dice, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Somos el resultado de cuatro cosas. Escuche bien, somos el resultado. Yo no veo la vida realmente como es. La veo de acuerdo al programa que está instalado dentro de mí. Es como si tuviera unos lentes de aumento. Si tuviera un microscopio, ese filtro biológico y físico me permite ver cosas que antes no podía ver. O un telescopio me permite ver y observar otras cosas. Desde el punto de vista de la psicología, ampliar los límites de mi percepción me permiten ver la realidad, como dice Sun Tzu, el arte de la guerra. Conocer el entorno y conocerme a mí. De eso se trata. Vamos a ver. En el observador que somos, lo primero que vamos a hacer son las interpretaciones. ¿Cómo estamos interpretando la vida? Y esto todo aquí es el campo de una primera enseñanza. ¿Sí? ¿Cómo se han formado los engramas mentales? Escuche bien pregunta. Pregunta para las investigaciones. ¿Cómo se forman los engramas mentales y los programas mentales? Esto en psicología es toda la psicología. ¿Por qué?
Porque la neurociencia, aunque hoy ha avanzado para decirnos lo que se produce, la forma en que se produce sigue siendo la misma. Se necesitan tres cosas para reprogramar la mente de la persona. Tres nada más. Tres. ¿Están seguros? Sí, solo tres. Primero, una frase. La frase tiene que ver con una idea adecuada o inadecuada también puede ser. La idea es la noción de la cosa que estudio. La idea es cómo yo estoy observando la realidad o describiendo la realidad. Esa frase, por ejemplo, una frase, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Esa es una idea. ¿Adecuada? Por supuesto que sí, porque se puede mostrar de manera física. Pero recuerden ustedes que hubo mucho tiempo atrás donde la Iglesia Cristiana Católica decía, el Sol gira alrededor de la Tierra. Ojo. Y esa interpretación llevó a Galileo Galilei a casi está muerto. Y dijo, no, es el Sol de la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y la gente decía, pero mira con tus sentidos físicos. Escucha esto. Mira cómo, ¿quién es el que se mueve? Si ustedes con sus sentidos físicos miran, ¿quién se está moviendo? ¿El Sol o la Tierra? Por supuesto que uno ve que es el Sol el que se desplaza. Pero no es así. Ah, entonces aquí hay una primera enseñanza de neuropsicología. Tus sentidos físicos no siempre te dicen la verdad. No, es que yo escuché, yo vi, fue, no, no, ya va. No todo lo que dice, no te estoy poniendo a dudar de ti mismo, de lo que ves tus ojos, no. Pero a veces hay una realidad más profunda que lo que tú estás viendo con tus propios ojos. Te hace muy fácil juzgar a una persona que está en drogadicción, no, porque mire cómo se está dañando la vida, pero no sabes lo que hay detrás de toda esa persona. Entonces, los elementos que va ayudando la neurociencia es a entender que los programas que tiene la persona instalados se requiere de una idea adecuada e inadecuada. Segundo, que esa idea se repita constantemente. Y si lo cree la sociedad, mucho mejor. Porque entonces tenemos un reforzamiento o un condicionamiento colectivo que me hace pensar que eso que me están diciendo es la verdad. Y tercero, que cuando yo diga la idea y la diga constantemente, la diga con emoción. Eso hace que la mielinización de las neuronas queden allí. Las neuronas, el cerebro es así. Las dendritas están generando conexiones neuronales con otras células, con otras dendritas en el cerebro. Y a lo que yo recibo un estímulo del exterior, ellas se activan y dan una respuesta como el piloto automático. Eso se llama un engrama mental. Entonces, si a mí me empujan, yo empujo. Si a mí me gritan, yo grito. Y usted dice, ¿y usted por qué le gritó? Dice, porque él me gritó primero. O sea, ya hay un estímulo, un pensamiento automático, una noción de cómo debo responder ante cierta situación. Ese es el observador que soy, pero se conoce como el observador reactivo, una interpretación automática de la vida. ¿Ya? Cuando yo, desde el punto de vista de la neuropsicología, dejo de reaccionar inmediatamente, y esa frase que tengo, que viene como un piloto automático, me dice, no, es que tienes que gritar ya. Y yo digo, ya va, pero ¿por qué tengo que gritar? No, porque a ti te enseñaron que el que grita, grita. Entonces tú empiezas a hacer la reestructuración o el cambio del engrama. Este proceso en que la mielinización para aprender un nuevo comportamiento se dé, demora entre 21 y 40 días. El proceso de mielinización de la neurona, que es donde hace contacto constantemente. Por lo tanto, la desmielinización va a durar más o menos 40 días también, para que se haga la desmielinización y cambie. ¿Sí? A eso se le llama neuroplasticidad, señores. ¿Entienden? Y la neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad que tiene de reorientar nuestra forma de responder a los estímulos que siempre estamos teniendo. Pero el programa siempre ha sido lo mismo. Una frase que se repite, una frase que se repite y que se le pone emoción. Dígame usted, si en esta sociedad la música que tenemos no tiene esos tres elementos, tiene frases, lo que no sirve se bota, la digo constantemente y le pongo emoción. Ahí estoy en un programa. Escucho un tipo de relación y ya digo lo que no sirve y estoy ya en piloto automático. Por eso es que a la gente, en respuesta a la pregunta inicial, ¿por qué a la gente le cuesta cambiar? Porque tienen gramas mentales, tienen programas en piloto automático. Por tanto, el gran cambio en la vida va de la mano con cambiar mi interpretación. Pero no es sencillo. No sé si se está comprendiendo hasta aquí.
A toda esta interpretación de la vida se le llama el cambio en el observador que somos, ¿ya? Y nosotros sabemos que tan solo de tener la reactividad del piloto automático ya es un cambio. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tanto cambiar? Porque no sabe cómo cambiar. Porque la gente quiere ir al chamán, quiere ir al psicólogo, quiere ir al médico, cree que tomándose la pastilla ya se le va la cosa. No. Así como se formó un proceso de aglutinación de bioquímicos, de neurotransmisores, de unión de dendritas, así también tiene que haber un desacople, una desprogramación desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista neurológico. A eso se le llama neuropsicología. Ojo, pero hay muchísimas cosas que están dentro de nosotros que ni siquiera sabemos que están. Los prejuicios, las creencias que hemos tenido. Hay gente que tiene creencias en Dios diferentes. En lo personal, yo soy judío y tengo una creencia diferente a los cristianos, a los hinduistas, a los musulmanes. ¿Ya? O sea, mi forma de creer me condiciona en lo social también, o tengo que tener la capacidad de tener tolerancia, aprender a discriminar, que es una forma de observar la realidad, de lo que realmente lo une. Por eso es Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿Cómo es el entorno donde voy? Es lo importante. Entonces, cuando aprendemos a tener todas estas habilidades, empezamos a cambiar. Y, por supuesto, los valores de vida. Yo siempre pongo un ejemplo en las clases que doy de los valores de vida. Vamos a ver si yo vi por aquí que había una chica, ¿verdad? Vamos a ver qué chicas estaban por aquí. Creo que está solo Lisette, ¿no? Lisette de la Rosa, creo que solo está. Bueno, mire esto. Lisette de la Rosa está estudiando hoy. Pero si ella estuviera, no, lista, mire, está por ahí. Si ella estuviera por allá en los talibanes, en este momento y se dan cuenta que ella está estudiando, la apedrean. ¿Verdad que sí? Aparte la apedrean porque no tiene la yarmusca, no tiene la cobertura. ¿Ah? Y prácticamente es un hereje allá para los talibanes porque está estudiando en Occidente. Norelis, desde la distancia, ¿te sientes una hereje? No, No, para nada. para nada. Pero los valores de vida que tiene esa sociedad, los valores de vida, condicionan la realidad. ¿Cómo vamos? ¿Se está comprendiendo el asunto? Correcto, sí. Maravillosa clase. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿se pueden cambiar los estímulos del exterior? ¿Se puede cambiar las situaciones en el exterior? No se pueden cambiar. La vida es como es, pero sí podemos influir sobre la vida o adaptarnos, ¿sí?, rápidamente. Entonces, ya lo dijimos, el observador que somos, perdón, el observador que somos pasa por estas cuatro cosas. Pero la más importante es la interpretación. Vuelvo. Hablar de interpretación es hablar de percepción de la realidad. Y la percepción de la realidad siempre, mientras más objetiva es, mientras yo pueda describir mejor el objeto, más objetiva es. Pero la objetividad total no existe. O sea, como dice Baruch Spinoza, hay verdades transitorias que me llevan a un nivel más profundo de la vida. Pero desde el punto de vista de la programación, parece que hay un absolutismo. Se requieren tres cosas. La idea, pero la idea puede variar. La repetición, cuánto yo repito esa frase, la frecuencia, la intensidad con la que la repito y la emoción que le coloco. Estamos hablando de neuropsicología del comportamiento. El comportamiento es todo aquello que podemos medir, perdón, que podemos observar y medir. Si algo no se puede observar, no se puede medir. Y si no se puede medir, pues no se puede cambiar. Entonces, aprender a observar los fenómenos de la vida, a medirlos, a mesurarlos, nos permite influenciar sobre ellos, cambiarlos. Por lo tanto, el primer paso es ampliar nuestra percepción inteligible. La sensible no podemos. Biológicamente no podemos. Por ejemplo, yo no puedo mirar más. De hecho, yo antes tenía una visión muy buena, 20/20. Ahora sufro de presbicia, tengo 47 años. Tengo que mirar de lejos. ¿Ah? Hay una reducción en la biología, pero hay una ampliación en la forma de pensar. Ah,
pero sí puedo ampliar biológicamente el condicionante biológico que tengo, como con unos lentes, para ver mejor. ¿Ya? Entonces, cambiando mis herramientas, también cambio un poco la forma en que veo la realidad. La percepción inteligible tiene que ver en la forma en la que comprendo la realidad. ¿Ok? ¿Cómo se comprende la realidad? Y esto de la comprensión de la realidad, ¿sí?, nos lleva a entender que hay muchas personas que están programadas desde niño para el rechazo, el abandono, la humillación, la traición o el abuso. Hay programas. ¿Te aseguro? Seguro. El dolor o la emoción que una persona ha quedado encapsulada, ojo, y digo la emoción porque en todas las teorías psicológicas está pensamiento, emoción y acción. Por lo menos la más estudiada a nivel mundial, que es la terapia racional emotivo-conductual, en su enfoque dice que es el pensamiento el que genera la emoción. Y la emoción, de la palabra emotere, genera la acción. Por lo tanto, la gente quiere buscar cambiar la emoción, pero no el pensamiento, entonces no lo va a cambiar. Quiere cambiar la acción, pero no cambia las emociones. Entonces, ¿dónde va el verdadero cambio? Por eso le decía, ¿por qué es tan difícil cambiar? Hay por lo menos dos formas inteligentes de cambio. Una, de adentro hacia afuera, una de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera es generando nuevos hábitos. Lo que habíamos dicho en el aprendizaje de primer orden, cambiando las habitualidades. Dejo de repetir que me paraba a las 8 de la mañana, empiezo a pararme a las 5 de la mañana, empiezo a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, o sea, cambio mis habitualidades. Si cambio mis habitualidades, empiezan a cambiar mis resultados. Pero el observador no ha cambiado tal vez totalmente. ¿Ok? Pero recuerde esto, una idea que tenga, aunque no sea mía, si la repito y le pongo emoción, empiezo a cambiar. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos, la idea, el refuerzo o la repetición y la emoción, van de la mano en el nuevo programa de vida que tengamos. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos entendido cómo aprender a cambiar el observador que somos, que es parte de nuestro trabajo en neuropsicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a interpretar la vida de manera justa, correcta, mejor dicho, en términos psicológicos, objetiva, ya no tengo dependencia del entorno, ni el entorno me acorrala. Pero no es tan fácil hacerlo, porque recuerde que tenemos un programa que se nos ha enseñado, integrado en los primeros años de vida. Generalmente ese programa está fundamentado sobre una emoción o dos emociones que son negativas desde el punto de vista de la psicología, no porque son malas, sino negativas porque te llevan a la parálisis. Una es el miedo y otra es la rabia o la ira. La ira sobre todo. Una persona que esté constantemente con miedo va a tener un sistema nervioso central autónomo muy excitado. Y ante cualquier cosa que suceda, que haya un cambio en el ambiente porque no tiene el control y además viene herido de la infancia, va a responder siempre con miedo. Señores, ¿qué ha dicho la neuropsicología? Cuando una persona tiene miedo o rabia, inmediatamente genera en su cuerpo cortisol. Apréndase esta palabra, cortisol. 10 minutos de miedo, 10 minutos de ira producen 6 horas de cortisol en sangre. 6 horas. Y esas 6 horas de cortisol en sangre te configuran bioquímicamente en modo de sobrevivencia. ¿Qué es modo de sobrevivencia? Entras en un estado de sobrevivencia. Como, no sé si han visto, cuando uno va manejando el carro, de repente prendió la señal, o los más modernos, los carros, prendió la señal del aceite, el carro tiende a apagarse. Cuando se está recalentando, el carro tiende a apagarse, para no ir a dañar el motor. Esos sensores permanecen abiertos allí para evitar un daño. Ahora, el cortisol en sangre te mantiene activo para que no recibas ningún daño de afuera. Pero el cortisol en sangre, señores, cuando una persona está en modo de sobrevivencia, continuamente
y ha programado su vida desde la interpretación. Un niño sobreprotegido, abandonado, humillado, está configurado en modo de sobrevivencia. Crece, se vuelve un adulto, se desarrolla, se casa y anda en modo de sobrevivencia todo el tiempo, con mucho miedo, con mucha tristeza, con mucha rabia, y ahí es donde vienen las enfermedades degenerativas. Entonces, hay una aplicación de la neuropsicología para la salud. Pero lo primero está en la interpretación. Ahí es donde reposa todo. Pero si yo soy una persona muy excitada, me excito, mi excitación me da rabia, miedo, genero cortisol. 10 minutos de cortisol en sangre, perdón, de rabia generan 6 horas de cortisol en sangre. ¿Qué pasa con el cortisol en sangre? Resumen rapidito. No se produce la vitamina E, que es muy difícil de producir el cuerpo, pero el cuerpo lo produce. El cuerpo produce todo. Vitamina E y vitamina D no se produce. Por lo tanto, no hay regeneración celular. Sí, no hay regeneración celular. La melatonina se va, que es la sustancia que se produce en el cuerpo para descansar, dormir. Pero ¿cómo me voy a descansar y dormir si tengo miedo, si hay algo que me está persiguiendo? ¿De dónde puedo sobrevivir? No puedo descansar. Aparte de eso, si usted está comiendo, la digestión no se hace. ¿Por qué? Porque necesito sangre para los pies para correr y si es rabia para pelear. Entonces, la digestión se detiene y los alimentos se fermentan dentro del cuerpo. Entonces, la sangre que sube, sube fermentada. No pienso, me da dolor de cabeza. Entonces, estamos hablando de un desequilibrio a nivel de la interpretación de la realidad. Vean ustedes la importancia que reviste entonces el cambio en la interpretación, la percepción. Ahí reposa toda la neuropsicología. De hecho, es tanto así tan poderoso esto, que les voy a explicar algo aquí. Disculpen, déjenme ver si saco una lapicero que tengo por ahí. Miren esto, me están viendo todo, ¿verdad? El señor Richard Weissman, eh, un escritor de un libro muy poderoso, se llama 59 segundos. Vean esto. ¿Qué les parece mi cara a los que están en línea y los que van a ver la clase? Pregunto, mi cara, ¿qué impresión le da cuando me pongo un lapicero así? Los escucho. A ver, ¿quién está por ahí? Bueno, sí, ¿qué impresión da eso, Norelis? A ver. Inseguridad, No, inseguridad, no puede hablar, no quiere comunicarse. no, pero la expresión de mi rostro, a ver, Bueno, felicidad, ¿no? que me estoy riendo. En un descubrimiento, que lo que hace Richard Weissman en el libro 59 segundos es presentar todos los descubrimientos científicos que hay en la neurociencia. Un minuto. Escuche, un minuto. Con el lapicero en boca. Un minuto. Mi cerebro entiende que me estoy riendo y produce las sustancias bioquímicas de la serotonina, de la felicidad. Entonces, los descubrimientos que presenta Richard Weissman dicen lo siguiente. Tú puedes resetear tu mente desde afuera, por lo menos momentáneamente. Los 14 músculos que se mueven cuando estoy sonriendo, interpreta el cerebro internamente que me estoy riendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, el cuerpo también es una unidad de acceso para mi nivel interno del cuerpo, de la mente. De ahí la importancia del yoga, la importancia de ponerse erguido, de que el cuerpo mantenga un equilibrio bioquímico saludable con la nutrición, porque con el cuerpo también se accede al mundo interior. Para nadie es un secreto que una buena canción, que ya la neurociencia, por ahí está establecido, usted lo mete en YouTube, 10 canciones que la neurociencia dice que son positivas. Todas tienen en común. Disparos de tan, 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 alargar. Y el cantante transmite emotividad, transmite libertad. ¿Sí? Entonces, sí hay un elemento importante en el cuerpo para salir, pero la interpretación definitiva, o sea, la solución definitiva está en la interpretación. Escuchen lo que voy a decir. Las famosas acupuntura, masoterapia, que hoy se venden como
terapias alternativas, ¿no? Para liberar el estrés. Sí, te liberan el estrés, tocan nodos de energía, generan excitación del sistema linfático. Bueno, ¿esto es verdad? Sí, sí, es verdad. Sin embargo, eso quita el síntoma, pero no cura, no va adentro. Porque lo que creó eso fue mi estrés, mi ira, mi rabia, mi tristeza. No es la situación exterior, sino la situación interior. Entonces, mira la que decía la frase del principio. No vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos. Cambiar el observador que somos, ¿sí? Y entender que esta realidad que está allí es una realidad que desde la neurociencia yo debo adaptarme. La neuropsicología me dice, hey, no interpretes esto automáticamente. Piensa. Y aquí vienen las terapias a decir, ¿qué hago para que no responder el piloto automático? Ahí viene el poder de lo que se dijo en algún momento el señor Stephen Covey con el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que desde la filosofía y la psicología, luego la neurociencia, la neuropsicología, lo compró. ¿Qué es? La proactividad. La capacidad de responder de una manera diferente a los estímulos que estoy teniendo. Y desde el punto de vista más práctico e inicial de la proactividad, me pregunto, ¿qué puedo hacer aquí? O me detengo, ya va, voy a volver a responder igual. Voy a darme una pausa para responder. Cuando se da la pausa para responder. Por eso es que si no puedo responder inmediatamente, me preparo, me entreno. Un futbolista se entrena para que su respuesta en el piloto automático ya no sea baja tolerancia a la frustración cuando pelea un penalti, sino bueno, tranquilo, es un juego, en el próximo lo hago. ¿Entiendes? Entonces, básicamente todo recae en la programación mental, en lo que estoy con los estímulos generando dentro de mí. Entonces, otro elemento, otra de la investigación es cómo generar serotonina en el cuerpo naturalmente, de manera natural. Cómo generar oxitocina, la molécula de la confianza. ¿Sabe usted que algo tan sencillo como abrazar, besar, agarrarse de la mano, caminar descalzo genera oxitocina? Serotonina. ¿Cómo se genera la serotonina? La molécula de la tranquilidad, de ser pacífico. Bueno, ahí otro elemento de investigación, cómo el mindfulness tiene la capacidad de resignificar el cerebro. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que hace el mindfulness de la neuropsicología? Trabajo de investigación, ojo, incluso desde doctoral. ¿Qué es lo que hace el mindfulness y las terapias de New Age, de nueva era, para resignificar el cerebro? Sencillito, pero puede ir usted más profundo y buscar investigaciones. El mindfulness significa atención plena, o es lo que se ha traducido al español la práctica del mindfulness, ¿no? Que es cuando yo veo que viene un pensamiento, y miren la importancia de esto, parece que una hora me hace cortito para explicar todo lo que yo pienso que podemos dar aquí, ¿no? Mire esto, el mindfulness nos dice que cuando viene el pensamiento, yo no lo critique, lo deje que venga el pensamiento. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que está pensando y de repente se le mete un pensamiento de, ay, ¿qué voy a hacer en 2024 sin plata? Entonces usted ha cambiado el nivel de observación hacia el mundo exterior y mira el observador hacia su mundo interior y dice, ya va, ¿por qué estoy pensando así otra vez? Porque esta situación me va a poner triste. Mire esto, clave esencial. La forma en que yo aprendo a observarme mis procesos mentales interiores, ya esa observación dejan de que yo responda en piloto automático. O sea, el pensamiento que vino no me pensó. Yo ahora soy el pensador del pensamiento. Y si yo observo el pensamiento, ya no soy el pensamiento, soy el que observo el pensamiento. Y si observo el pensamiento, puedo decir, no te quiero más. Nes, siguiente. Y no te quedas anclado al pensamiento. Esto es lo que dice el señor Joe Dispenza en el libro Cambiando el hábito de ser tú mismo. También otro libro de consulta en neurociencia poderosísimo. O rompiendo con el hábito de ser tú mismo, ¿no? O sobrenatural del mismo Joe Dispenza.
Entonces, aprender en el mindfulness, cuando venga el pensamiento, a no quedarte anclado. ¿Cómo lo hago desde el punto de vista más práctico, profesor? Bueno, me digo a mí mismo, otra vez voy a ponerte triste por esto. Me hablo. Si me hablo al pensamiento y el pensamiento no soy yo, o si el pensamiento soy yo, ¿quién es el que le habla a la mente? Si el pensamiento soy yo. Te parece ser que hay dos personas dentro de mí, ¿no? El que le habla al pensamiento tiene que ser otra persona, es la conciencia que empieza a despertarse. Eso es lo que dice el mindfulness, despertar al gigante interior, al gigante que observa sin juicio. ¿Se entiende eso, Norelis? ¿Se entiende? Cuando aprendo a observar el pensamiento, y la observación siempre va acompañada desde el punto de vista inicial con una pregunta, me hago una pregunta. Otra vez vas a llorar por lo mismo. Otra vez te vas a poner triste por lo mismo. No, ¿hasta cuándo? Y la pregunta más importante para crear el nuevo programa, ¿qué otra alternativa tengo aquí? ¿Qué otra idea puedo tener aquí? Entonces, ya no solamente estamos hablando de mindfulness, estamos hablando del debate psicológico, del diálogo interno que tengo que tener en mi vida para no permitir que los programas del ayer, que los programas que tengo allí en piloto automático sigan gobernando mi vida. Por eso Carl Gustav Jung decía, aquella persona que no hace consciente lo inconsciente, le pasan cosas y a eso le llama el destino. No fue el destino. No, no seas preso de tus programas. Entonces, si hay un objetivo en la neuropsicología del comportamiento, es que desde adentro aprendas el programa, a programarte, pero también a detener los programas y a reprogramarte. Por eso Alvin Toffler, escritor del Shot del Futuro, decía, el analfabeta del siglo XXI no será aquella persona que no sepa leer ni escribir. No. Decía, será aquella persona que no aprenda a aprender y a desaprender lo aprendido. Entonces, tenemos un montón de gente con analfabetismo neuropsicológico. No sabe desaprender. Porque cuando viene algo que ellos ya consideran que así tenía que ser, responden ante eso. Y no se preguntan, ¿habrá otra forma de hacerlo? Eso abre la percepción, abre la conciencia. Oye, voy a escuchar qué dice esta persona. ¿Habrá otro experto, un nuevo descubrimiento que me enseñe esto? Eso es cambiar el observador que somos. Sin embargo, plantea la neuropsicología, el neurocoaching. Si no puedo cambiar mis acciones, si no puedo cambiar el observador que soy, siempre puede haber un aprendizaje de tercero. ¿Cuál es? Mire cómo se llama. Entonces, si no puedo cambiar mis acciones, no puedo cambiar el observador que soy. Y tú me pregunta a mí, profesor, ¿qué puedo hacer? ¿Cambio las acciones? Sí, importante. ¿Cambio el observador? Mucho más profundo. Pero si no puede cambiar ni las acciones, ni el observador, pues cambiar el sistema. Cambia tu sistema. Cuando hablamos de cambiar el sistema, tiene que ver con cambiar la forma de sistema de creencias o el sistema donde estoy metido. Hay personas que están metidas en un sistema de devalorización, están metidos en un sistema, bueno, un entorno, mejor dicho, la palabra correcta es entorno. Y eso es lo que dice la Biblia, por lo menos de Salomón. Dice, el que anda con sabios, sabio se vuelve. Pero el que anda con necios, necio se vuelve. Por lo tanto, el cambio, apostar al cambio y cambiar el sistema donde estoy metido. Si yo no puedo cambiar el sistema porque solo los líderes cambian el sistema, solo los líderes que tienen la capacidad de influir con ideas adecuadas, objetivas, reales, de tener los pilotos automáticos, aprender a motivar, es que tienen la capacidad de cambiar el sistema. Y si no puedes cambiar el sistema, pues cámbiate tú de sistema. Pero siempre hay posibilidad de cambiar. Pero si usted me pregunta a mí, profesor John, de todo esto que usted se queda, ¿cómo aplica usted la terapia psicológica? Bueno, yo soy muy transdisciplinario. Yo trato de cambiar las acciones. Finalmente todo termina en acciones. Pero también cambiar el observador que soy. ¿Cómo evalúo lo que veo? ¿Sí?
la valoración que le doy, cómo lo analizo, con qué herramienta lo analizo. Por ejemplo, yo tenía un profesor, yo le daba clase, él me decía cuando una persona tenía algún problema, decía, eso es puro neurotransmisores, que genere serotonina, o un problema de tristeza. Le decía, ¿cómo? Explícame, me decía, sí, que genere serotonina, ¿cómo? Que salga a correr, y es verdad, tan simple como salir a correr genera serotonina, tan simple como a veces tomarse un café, tiene la persona un estado de tranquilidad porque él tiene interpretado ese significado, tomar café como algo tranquilo, o tomarse una cerveza con unos amigos. Si es oxitocina, abrazarse, besarse, caminar de la mano, caminar descalzo, nadar, oxitocina. ¿Por qué oxitocina nadando? Porque usted aprende a confiar en un ambiente donde usted no tiene todo el dominio de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, si ahora aplicamos la neuropsicología del comportamiento a la salud, yo puedo estar diciéndole a usted, finalmente, que hay personas que se enferman más porque su nivel de interpretación y el sistema donde están está muy caótico. Pues la invitación es a que cambiemos. ¿Ok? Vemos aquí los engramas que ya lo hemos dicho, son las impresiones que dejan los acontecimientos en la memoria. ¿Sí? Dicho de un modo científico, son una estructura de conexión neuronal estable. Hay engramas que se producen de manera inconsciente, ¿ya? Lo que es el abandono de un papá que venía de vez en cuando. Y mire este engrama mental, le va a sacudir. Por eso es que todo está en la parte de la interpretación de la mente. Un papá que está ausente y hay una niña en la casa. Esto lo he visto yo hasta el cansancio. Y viene cada mes. Y cuando viene cada mes le dedica todo el tiempo a esta niña, su hija. Princesa, duerme con ella. De hecho, no duerme ni con la mamá, sino que la niña duerme en el medio de ellos dos. ¿Ya? Ahí generó un engrama, la niña. ¿Qué engrama generó la niña? Papá, cuando aparece para mí, es todo para mí. Este engrama, este engrama mental lo lleva tan presente e inconscientemente a su vida que cuando es grande y quiere tener una pareja, va a encontrar parejas casi que totalmente ausentes, que solo cuando aparezcan te van a dar la totalidad de la entrega y te van a llenar. Y esto no más que ocurre, no más que ocurre en una persona que sea amante. Es el contexto de un amante. La pareja que llega después de mucho tiempo a verte, te da todo, te trata, está sobre ti constantemente, te dedica mucho tiempo, espacio, y esto le activa y le recuerda un engrama mental que tiene. Así es el hombre, así se comporta el hombre conmigo. Es un engrama inconsciente. Y así, por ejemplo, tuve un caso de una niña que le decía a la mamá que siempre que se enfermaba, la mamá trabajaba mucho, siempre que se enfermaba, la niña decía, mamá, es bueno enfermarse porque siempre que me enfermo tú pasas días conmigo. Ahí hay un engrama, ¿te entiendes? Muchísimos engramas están creados, ni siquiera sabemos cómo se crean en la vida del inconsciente de las personas, pero los tenemos. Lo importante es, cuando llegamos a este campo del saber, entender que hay comportamientos que están en piloto automático. Y el trabajo del estudiante en psicología, en neuropsicología del comportamiento, es ver no solamente el comportamiento, sino cómo la persona observa y el sistema en el que esta persona fue formada. Mira lo que dice aquí, cómo se forman los engramas. Se da ante la codificación de la experiencia y la activación neuronal que ello genera, la exposición repetida. Igual, la codificación es la frase o el fenómeno físico y la repetición. Y, por supuesto, la estimulación que tengo cuando lo estoy viviendo, como las canciones. Tengo una frase, por ti lo dejaría todo porque te quedara cualquier canción. La repito constantemente y le meto emoción. Y eso formó un engrama, formó una forma de piloto automático de responder frente a un estímulo. ¿Ok? Entonces, hay engramas positivos, hay engramas negativos, hay engramas compasivos. Vamos a ver. Es el más peligroso. Es el más peligroso de todos los engramas, ya que en él se crean conductas de dependencia.
hacia personas que pueden considerarse aliados en cierto momento de debilidad. Por ejemplo, si un niño se enferma y la abuela viene a consentirlo diciéndole con cariño palabras como mientras esté enfermo estaré aquí para cuidarlo, eso con certeza crea un bucle en la mente del niño y en la persona del engrama, abuela, después será considerada como parte imprescindible para la supervivencia del niño. Si la abuela no está, él va a morir. ¿De quién me cuida? ¿Ya? Lo que sucede es que el niño crecerá y tendrá un circuito negativo latente en su mente. Escuche bien. O sea, un motivo oculto. Quizás busque el amor de una pareja comparando y anhelando las características de su abuela, lo que puede suscitar que en el momento que no tenga la atención que desea, genere una respuesta condicionada para evocar de nuevo ese patrón inicial causado por las palabras, mientras esté enfermo estaré contigo. Entonces generamos gente codependiente y dependiente en los primeros años de vida. ¿Se entiende eso, Norelis? ¿Triste? Muy triste, ¿verdad? Así es la vida. Por eso, si no conozco el entorno y no me conozco a mí mismo, todas mis batallas se convertirán en pérdidas. Cuando conozco el entorno de esa persona, cómo fue formada, lo conozco. No lo quieren los papás, lo quiere el abuelo, fue muy permisivo. ¿Sí? En los modelos de crianza no tuvo X o Y situaciones. Conozco el entorno, conozco su sistema, puedo cambiar en su sistema. Se siente rechazado por el papá, se siente traicionado por la mamá. Lo que yo más atiendo a diario. Hay razones ocultas por las cuales se sabotean y en su piloto automático, el grama que tienen es ese. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente en Aruba que me decía lo siguiente: el papá lo deportan al papá a Colombia, y le dice el papá antes de deportarlo, dice, en tanto que yo vengo, ocúpate de la casa, tú eres el hombre de la casa, un niño con 8 o 9 años. Y le dice, tú eres el hombre de la casa y ocúpate en tanto que yo regreso. El papá se fue, como había estado tanto tiempo ilegal en Aruba, le dieron una penalidad de 5 años de entrada a la isla de Bermuda. Pues allá se enamoró de otra mujer y se puso a vivir con ella, tuvo un hijo y se olvidó de esta familia aquí en Aruba. Me dice la mamá del niño, cuando el niño tenía unos 11 años, decía, mamá, ahí viene papá en el avión, ahí viene el avión. No, no, ahí viene. La mamá no me había dicho. Se convirtió en el hombre de la casa, de los engramas, la programación. Y con el tiempo el niño se hizo controlador aéreo. Esperaba los aviones que venían. Y me dijo, profesor, ya no quiero trabajar más en eso. Y le dije, pero ¿a quién estás esperando? Yo no sé. Yo ya sabía la historia. Yo digo, dile a tu papá, no te espero más. Fue romper una lealtad, un engrama. Papá, no te espero más. Lloraba el muchacho. Porque tuvo conciencia de cuál era lo que inconscientemente lo dominaba como piloto automático. Se salió y ahora es bartender en un restaurante. Rompió el engrama cuando ¿qué? Se dio cuenta de que papá no iba a volver. Cuando había algo que lo dirigía. Entonces, romper el programa es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, hay otros elementos, ¿no? Cuándo y cómo se activa el engrama. Se lleva a cabo cuando se recibe una información repetida por vía aferente hacia el centro del cerebro. Por lo tanto, una acción reiterada crea conexiones cada vez más fuerte hasta el punto de imprimir en el cerebro una vía de acceso alterna y automatizada para estímulos exteriores que se parezcan a ese. ¿Sí? Entonces, por eso que dice la filosofía tradicional, el picado de culebra hasta de tuteca se asusta. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay una asociación en los engramas mentales. ¿Qué sentido todo eso que nos habían dicho las personas en antaño? Bueno, y esto es el verdadero cambio, ¿no? Si hay un modo de empezar a cambiar eh, lo interno o lo externo, la conducta, podemos cambiar de lo primero, dejar de hablar negativamente. Es uno de los primeros cambios que hay en psicología del comportamiento. Deja de hablar del pasado como víctima. Pero a mí lo que me hicieron fue muy duro para mí. Ese tipo de conducta no sirve. Bueno, queda un campo, vamos a pasar a nivel de investigaciones, vamos a darle algunos trabajos para que ustedes desarrollen más y por aquí voy a estar pendiente en ese desarrollo. Bueno, hasta aquí ya voy a salirme porque se nos va a acabar la segunda hora. Vamos a ver qué nos dice Norelis, que es la única que está. Norelis la única, no.
Está Licey, está Franci. No, doctor, estoy yo también, ¿Qué se hasta llevan de la Lice clase de también. hoy? ¿Qué se llevan de la clase de hoy, pues? Oye, Bueno, increíble, pero yo no conocía la palabra engrama. Y aquí estoy viendo que pertenece al conjunto de términos de la psicología de la mente y de las nuevas tendencias en neuropsicología. Entonces, bueno, esta Ah, clase va a ser de gran utilidad para mí. qué bueno, María Elisa. doctor, excelente, lo felicito. Yo he quedado enamorada de la asignatura. Esto es para mí algo nuevo y todos los términos utilizados, los ejemplos, he quedado completamente satisfecha. Yo también. Lo Ok, felicito. ok, qué bueno. Vamos, de aquí en adelante vamos a recomendar una actividad para reforzar, para trabajar en esto. Creo que también está Franci. Franci, ¿quieres Sí, decir algo? sí, sí, estoy encantada con esta materia. La esperaba con ansia, pero ya veo que yo pensé que lo iba a enfocar, era hacia el liderazgo, como usted hizo Claro, claro. intro allí. Sí, sí. Note que todos esos campos están, porque es neuropsicología del Creo comportamiento. que engloba todo. Ay, me encanta, estoy muy, muy fascinada. Pero yo enfoco en neuropsicología y me encanta usted, me encanta cómo enfoca la materia. Ok, qué bueno, excelente. Bueno, estamos por aquí en contacto, será hasta otra oportunidad, déjeme ver cuadrar y les voy mandando algunos elementos de la investigación y por supuesto vamos a ir trabajando en cómo desarrollar cada uno de los pilares de la neuropsicología. Para mí, el estudio de los engramas y el cambiar la percepción de la realidad es básico. Estudiar a Joe Dispenza. Ese es ahorita el top de sabiduría en cuanto a neuropsicología del comportamiento. Será esta otra oportunidad. Muchísimas gracias por haber estado en mi clase. Estamos en contacto.